Estamos de vuelta en vía pública y para conversar el tema de la salud, más allá de la contingencia, que hace un año y medio es contingencia aproximadamente, tiene más que ver con un largo plazo y sobre todo con medidores de percepción. Fíjese que la Universidad Andrés Bello, desde el año 2010, hace o evalúa la percepción y la experiencia de los usuarios en el sistema de salud. ¿Cómo lo ven? ¿Qué cosas ven como fortalezas y cuáles como debilidades? ¿Cuáles evalúan mejores y peores? ¿Cómo se enfrenta un usuario al sistema de salud público de nuestro país? Es parte de lo que pregunta esta encuesta. Para eso conversamos con Héctor Sánchez, que es director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, buenas noches. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo estás? Bien, pues muchísimas gracias. Desde el 2010 hasta ahora es una serie importante. Me imagino que será cada cuánto tiempo, ¿todos los años se hace? Todos los años. Ya, eso es una serie... Y la quisimos hacer incluso durante pandemia para no perder la serie. Claro, es una serie respetable. Mantener los datos. Exacto. ¿Qué nos dice sobre fortalezas y debilidades, la experiencia y la percepción de la gente? Y quiero que lo vayamos confrontando con los antecedentes frente a la misma pregunta que tienen ustedes en su serie. Mira, nosotros hemos construido a lo largo de todos estos años tres indicadores, tres índices. Un índice de experiencia, un índice de percepción y un índice de expectativa. Y durante todos estos años los hemos ido midiendo en base a un conjunto de características, que después las vamos a relatar. Y ¿qué es lo que hemos encontrado durante este año 2021? Que el índice de experiencia ha estado alrededor de 37 puntos de un máximo de 100. Por lo tanto, ha estado muy bajo. 37. Pero ojo, perdón, Héctor, ojo, esto está un poco más bajo que el año 2019, que era 44. Héctor, por lo tanto, la pandemia tenía un efecto. Disculpa que te interrumpa un segundo. ¿Qué definen ustedes formalmente como, o específicamente como experiencia? Es como, usted salió de la atención, ¿cómo evalúa, qué nota le pone a toda su experiencia? ¿Eso es como una engloba todo? Le pone nota a cómo lo atendieron los médicos, cómo lo atendieron las enfermeras, cómo fue el trato del personal del sector salud, cómo fue la calidad de la infraestructura, el tiempo que le dio el doctor, la forma en que tuvo que utilizar para poder conseguir una hora médica, la comodidad de las salas de espera, experiencia general, el tiempo que tuvo que esperar. Por lo tanto, es muy completa. De tal manera que cuando nosotros vemos que una persona nos señala, de acuerdo a la experiencia que tuvo en la última atención de salud que recibió, un índice tan bajo como el que estamos observando, es porque ha sido muy crítico. Y esta criticidad se nota en lo siguiente. Fíjate que cuando tiene que evaluar el sistema de salud, un 64% de la población le coloca una nota de 1 a 4. ¿Ya? Lo cual es muy bajo. 1 a 4 en 10. De 1 a 4 en una escala de 1 a 7. Ah, de 1 a 7, igual que el colegio. De 1 a 7. Igual que el colegio. De 1 a 7. ¿Ya? Y la nota promedio que obtiene el sistema de salud es 3,8. Por lo tanto, no alcanza, igual que en el colegio, la nota de aprobación. No pasa curso. Y este es una cuestión que es muy compleja, porque a pesar de todos los recursos que se le han inyectado al sector salud, nos encontramos con que invariablemente la gente no queda satisfecha. No le estamos dando los productos que la gente realmente necesita. ¿Y qué es lo que la gente nos dice que está necesitando? Primero que nada, una atención de calidad, con respeto, y a continuación que sea oportuna. Y le han agregado una dimensión que ha aparecido con mucha fuerza, y es que cuando yo me enferme, que no quede en la ruina. Eso pasa a ser un elemento tremendamente importante. Entonces, incluso cuando uno analiza estas dimensiones, aparecen que la gente las vincula con que con que el sistema de salud sea digno o no sea digno. El concepto de dignidad ha estado muy en la discusión política, pero ha estado en un marco más ideológico que real desde el punto de vista, en el caso de salud, más que desde el punto de vista de lo que la gente necesita y lo que la gente demanda. Y lo que uno observa es que la gente dice,
mi sistema de salud no es digno para mí. Y no es digno porque no me está entregando servicios de calidad, no me lo está entregando oportunamente y a continuación estoy en riesgo de quedar en la ruina. Ese es como el resumen que en definitiva nos deja una encuesta como esta. Héctor, la nota, sí, dame un segundito, la nota entonces de experiencia respecto, dijiste que era 37, pero 37. Yo te escuché al principio, corrígeme, te lo voy a volver a hacer la pregunta, ¿37 en 100? De 100. Ya. 37 de 100. Eso era 37 en 100, escuché bien. En el estricto rigor es una nota muy baja. Muy baja. ¿Ya? Y normalmente en índices de este tipo, uno debería esperar índices superiores a 60. Ya. Hemos índices superiores a 60, uno encuentra una buena respuesta, encuentra que el sistema está bien. Y desde el punto de vista de percepción... No, pero espérate, ¿de dónde venimos? Venimos de el 37 de esta última encuesta, de experiencia, nota de 1 a 100, antes fue 44. ¿Alguna vez estuvimos sobre 60 en los 10 años que ustedes llevan? Nunca. El periodo más alto fue el año 2010, que fue el primer año que hicimos esta medición y construimos el índice, en que llegamos a un índice de 50. ¿Ya? Y esto tiene que ver con coyuntura. Ya han habido momentos en que el índice ha subido a 45, 47, pero han sido coyunturas muy específicas. Cuando normalmente son periodos preelectorales, empiezan las ofertas y empiezan las promesas y empieza a mejorar la percepción por parte de la población. Pero posteriormente, al año siguiente de las elecciones, ya nuevamente los índices caen en forma muy importante. Ya, vamos a las expectativas. Todas las expectativas se caen. ¿Ya? Y por eso que el índice de percepción, que es el otro indicador que nosotros medimos, es un índice que incluso es más crítico, porque muestra un 25 puntos de 100. Y este índice, que es de percepción, fundamentalmente lo que nos mide es cómo la gente está percibiendo desde el punto de vista de lo que le dice la prensa, de lo que se discute desde el punto de vista de la discusión política, de lo que están diciendo los líderes de opinión. Ya Colegio Médico, por ejemplo, muy importante en la generación de opinión. ¿Ya? En definitiva, en función de eso, la gente se va formando una idea. Y la idea que se va formando es peor que la idea que se forma en función de la experiencia. Y esto es bastante frecuente en muchas encuestas, ¿ya? Y en este caso se da fundamentalmente porque, en definitiva, somos muy críticos en la discusión respecto de nuestro propio sistema. Y somos más críticos de lo que es en realidad. ¿Ya? Y esa situación la gente la percibe y la refleja en sus respuestas cuando uno le pregunta respecto de percepción. Y lo otro que... Y hacia atrás, Héctor, disculpa, también en esta materia puntual, hacia atrás, este indicador, ¿cómo se ha comportado? Se ha comportado exactamente igual. Este no ha cambiado a lo largo del tiempo. Mira. ¿Ya? Este se ha mantenido a lo largo del tiempo alrededor de 25, 26, 20, ¿ya? Y solo han habido picos que se han producido, como te decía, en años preelectorales, solamente en años preelectorales. ¿Y la tercera categoría? Eso se ha dado como una norma en que la nota ha subido. ¿Y la tercera categoría, Héctor? La tercera categoría tiene que ver con las expectativas. ¿Ya? Y cuando uno le pregunta a la gente, ¿cómo cree usted que va a ser su sistema de salud en el futuro? ¿Ya? Y aquí sí que la situación es compleja, porque un 80% de la población piensa que el sistema de salud del futuro va a ser igual o peor que el sistema que actualmente tiene. Por lo tanto, las esperanzas de que en definitiva el sistema mejore son muy bajas. ¿Ya? Y esa es una situación que en definitiva tiene que ver con la experiencia que ha vivido en los últimos años. Ha visto, por ejemplo, que las listas de espera no han decrecido, sino que han crecido. Ha visto, por ejemplo, que desde el punto de vista del tiempo que se le dedica a una atención médica es menor que el que se le dedicaba antes. Lo otro que ha visto, que no siempre es bien atendido desde el punto de vista del trato que recibe por parte de funcionarios, ¿ya? Y de personal administrativo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿ya? La gente siente que el sistema no va a mejorar. Y también piensa que no va a mejorar porque también opina que el sistema hoy está subiendo
el costo, y un alto porcentaje cercano al 60% dice el sistema está más caro. Hoy día gasto más en salud que lo que gastaba hace un tiempo atrás. Y a continuación, cuando uno le pregunta, ¿y cómo va a ser el futuro? Un porcentaje todavía superior dice que el sistema va a seguir siendo más caro. Por lo tanto, la gente está frente a un problema en el cual está recibiendo un servicio que no es de buena calidad y por el otro lado está pagando más y siente que le está costando más de su bolsillo para poder recibir un servicio de salud. ¿Ustedes en esta encuesta se limitan a esas tres categorías o también intentan que el público responda a algún esbozo de solución? Nosotros evaluamos varias cosas. Por supuesto que también en términos de solución también lo miramos. Incluso tenemos encuestas específicas que son adicionales a esta encuesta madre, ¿ya? Que en definitiva nos permite ver, ¿no es cierto?, qué es lo... Ups, se nos cayó la conexión. Estamos con Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, la UNAD. Estamos revisando los resultados de esta encuesta nacional de salud que desde 2010 evalúa la percepción, la experiencia de los usuarios del sistema. Héctor, estamos de vuelta contigo. Sí. Sobre las soluciones que estábamos hablando. Lo que yo te señalaba era que en definitiva nosotros les preguntamos a la gente, ¿qué quiere usted? ¿Quiere un sistema público? ¿Quiere un sistema privado? ¿Ya? Y la gente dice, yo lo que quiero es un sistema que me dé servicio oportunamente. Claro. Independiente que sea público o independiente que sea privado. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere un seguro único de salud o quiere un sistema multiseguro? Nuevamente la respuesta de la gente es la misma. Me da lo mismo de que sea un sistema único o sea un multiseguro. Lo que yo quiero es que esté protegido. Exactamente. Y yo esté protegido para que no tenga problemas ya en un momento determinado cuando yo necesite mi sistema de salud. Le hemos preguntado si acaso quiere un sistema con más grados de libertad o menos grados de libertad. Y la gente ha mencionado que está disponible a sacrificar grados de libertad si es que el sistema de salud es capaz de darle respuesta oportuna a sus necesidades. Por lo tanto, hay un conjunto de dimensiones que la gente nos va entregando. Y este año nosotros construimos un índice nuevo. Construimos un índice de dignidad, como te decía al comienzo de la conversación, en el cual lo que quisimos ver, ¿no es cierto?, que la gente cómo consideraba su sistema de salud. ¿Ya? Y la nota que le ponían a su sistema en cuanto a dignidad es una nota también baja, alrededor de un 4, 4,3, 4,4. Esa es la nota que le ponen a su sistema. Por lo tanto, porque su sistema no les está dando respuesta a las necesidades que en definitiva estas personas están expresando. Esas son como las dimensiones. Héctor, por último, tú como uno de los profesionales que yo recuerdo con más experiencia en todos los temas de salud pública, desde años que vengo leyendo cosas tuyas en políticas públicas, propuestas, ¿cómo ves tú el que no haya habido un cambio dramático, para bien o para mal, en un año donde la salud está tan en el centro de la actualidad, de las discusiones, de los noticiarios, de los diarios, de las conversaciones, de la sobremesa? La salud y la atención en salud es tema central hace 1 año y medio, 2 años en nuestra sociedad, y en todo el mundo, se lo será por la pandemia. Que no haya habido un cambio dramático, o para peor o para mucho mejor, sino que se comporta relativamente parecido. ¿Cómo lo evalúas tú eso? Mira, yo creo que hemos estado durante muchísimo tiempo, muchos años, en una discusión que ha estado basada en elementos ideológicos muy fuertes. ¿Ya? Y se han contrapuesto posiciones ya bastante enfrentadas que han impedido avanzar en acuerdos que permitan resolver los problemas de salud. Mira, yo me atrevo a sostenerte que hoy día el problema de salud de nuestro país no es ni económico, ¿ya?, ni es de recursos solamente, sino que fundamentalmente es un problema político. Es un problema político porque en definitiva no ha habido de parte de la clase política en general, de todos los sectores y de todos los gobiernos, no han tenido la decisión política de llegar a acuerdos, salvo la última reforma en el gobierno de Ricardo Lagos, que hay que reconocerlo, cuando se crea el GES, una tremenda reforma que se hizo en un minuto y muy bien valorada por la gente, fue el último minuto en el cual hubo un acuerdo político transversal.
Y en ese acuerdo político transversal se logró avanzar enormemente porque a lo menos en el grupo de patología GES se le dio a la gente una respuesta de calidad, oportuna y que le resolvió sus problemas en forma efectiva. Y fue una política súper cuestionada, por lo que yo recuerdo, por la oposición del presidente Lagos en su momento. Me acuerdo que había documentos, ríos de tinta escribiendo sobre lo que significaría esto del GES, para su financiamiento, para la falta de libertades, para el descalabro del sistema de salud, y terminó siendo bien valorado. Muy bien valorado. Yo te diría que al comienzo hubo mucha gente que se opuso al GES, ya porque lo que opinaba era que lo único que el sistema de salud iba a terminar haciendo era el GES, ya, y que el resto de las patologías del sistema de salud no las iba a cubrir. Por lo tanto, había ahí un grado de desconfianza muy importante que llevaba a que, en definitiva, la gente, un sector de población ya creía que no debía existir el GES. Y había otro grupo que era más radical, que decía, si no es una reforma profunda y no avanzamos a un seguro único de salud para toda la población, nosotros no estamos disponibles para una reforma como esta, que en definitiva es parcial. Y por lógica lineal, que no siempre tiene la razón, si el GES ha ido creciendo, al principio era el auge, ahora es el GES, que son garantías explícitas, ¿no? Ha ido creciendo y está bien valorado y funciona bien y no ha quebrado el sistema, el sector público ha seguido dando otras prestaciones. Uno pudiera pensar, insisto, desde la ignorancia total de lo técnico que ustedes lo manejan, ¿por qué no crecer en el GES hasta ojalá todas las patologías si fuera posible y transformar el sistema en un sistema más GES? No sé si está planteado de una manera muy técnica, disculpa la ignorancia. Hoy día fíjate que uno observa un elemento que es bastante transversal desde el punto de vista de la aceptación. La idea de crear para toda la población de Chile un plan universal de salud. Y este plan universal de salud es lo que tú estás señalando. Es que en un minuto determinado lo que hoy día se conoce como GES sea capaz de incorporar todas las prestaciones en los distintos niveles de complejidad, desde los aspectos preventivos, la recuperación y la rehabilitación, y de todas las patologías. Un plan que en definitiva todos los chilenos tengamos acceso independiente de nuestro nivel de ingreso. Y que cuando la gente no tenga los recursos para financiarlo, sea el Estado el que tenga que aportar esos recursos y la gente tenga que aportar los recursos en función de su capacidad económica. No en función de su necesidad, sino que en función de su capacidad económica. Pero hay un elemento técnico que tiene que considerarse en un plan de salud universal, que tiene que tener los incentivos para cambiar los modelos de atención. Hoy día en Chile tenemos un problema muy serio. Tenemos un problema de que el perfil epidemiológico nuestro, independiente de esta pandemia, es un perfil de enfermedades crónicas, que requiere modelos de atención muy especiales, muy específicos. Y muy costosos al ser crónicos. Hay que empujarlos. ¿Perdón? Y muy costosos al ser crónico, ¿no? Muy costoso si es que los modelos de atención no son adecuados. Un cáncer atendido oportunamente es muchísimo más barato ya que uno no atendido. Un diabético ya bajo control es muchísimo más barato que un diabético que no ha sido controlado. Un hipertenso ya, o una persona que se evita que sea obesa ya, es mucho más barato. Pero Héctor, que bajen, por ejemplo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, también hace que en definitiva mejore la condición de las personas. La detección y el tratamiento temprano de un montón de patologías la hacen significativamente más barato. La pregunta, tú la planteaste, la esbozaste. ¿Están los incentivos puestos para que el sistema detecte y actúe tempranamente y así evitar gastos que se pudieran evitar, disculpa la redundancia? A ver, aquí hay que separar. En el sector privado categóricamente no están. No están. En el sector privado básicamente es un sistema que atiende patología, ¿ya? Y no tiene ningún incentivo para hacer prevención. Y en el caso del sector público, ya los incentivos son insuficientes. Y además el sistema está sobrepasado con la demanda por atención de patología de los pacientes. Por lo tanto, desde esa perspectiva nos encontramos con que hoy día ya, el poder atender desde evitar que una persona se enferme, ya hasta llegar a que en definitiva la persona, una vez que se enfermó, se atendió oportunamente,
que también es muy importante, y a continuación se atendió con la solución que realmente es costo efectiva, es aquella solución que se hace, que produce el mayor efecto con el menor costo posible. Esas dimensiones no están suficientemente asentadas en el sistema público, y ahí es donde se requieren cambios. Por último, se nos va la hora, pero no puedo dejar de preguntarte, en la perspectiva constitucional que se está discutiendo, está empezando a entrar en tierra derecha las discusiones de fondo. ¿Qué discusión, a tu juicio, como técnico, experto, analista, debiera darse en la constituyente para que saquemos un buen resultado en función de la calidad de la atención de salud y de garantizar la salud? Lo primero es que tiene que discutirse si acaso la población va a tener garantías universales de salud. Y esto es importante. Y también definir un poco cuál va a ser el marco en el cual se va a definir esas garantías universales. Ese es como un elemento fundamental. De tal manera que, en definitiva, todos los chilenos tengamos la certeza de que cualquiera sea el sistema de salud que se dé en el futuro, tenga ese sistema que considerar un plan de salud universal. Esa es la primera. La segunda, que yo creo que tiene que ser, es que tiene que ser un sistema que no discrimine bajo ninguna circunstancia, que no discrimine por ingreso, que no discrimine por sexo, que no discrimine por género, que no discrimine por raza, por edad, sino que en definitiva sea absolutamente inclusivo, que es la característica que también tiene que tener un sistema de salud. Tiene que ser absolutamente inclusivo, y tiene que ser un sistema que en definitiva, además de ser inclusivo y que cubra este universo de patologías, tiene además que tener otra característica. Tiene que garantizarse estándares mínimos de calidad y de oportunidad en la atención de las personas. El Estado se tiene que hacer responsable de que cuando a una persona no se la atiende oportunamente, se tiene que generar el mecanismo, ya sea en el sistema público o en el sistema privado, para darle una atención a las personas. Las personas no pueden esperar en forma indefinida. Hoy día una cirugía significa a una persona que tiene que esperar más de 350 días para obtener una cirugía. Y esa situación se ha agravado con la pandemia, obviamente, pero no había bajado mucho desde el punto de vista de los tiempos que tenía que esperar. Esos son elementos fundamentales que tienen que estar en una discusión constitucional. Importante que se discutan estos elementos de personas que lo han estudiado por tantos años y no ideologizar o politizar la discusión, sino que buscar soluciones. Porque, como ha dicho Héctor Sánchez, a quien despedimos, no ha habido voluntad política hace muchos años para ponerse de acuerdo y hacer avances sustantivos. Héctor, muchísimas gracias por recibirnos y por explicarnos estas cosas que a veces suelen ser tan difíciles de comprender. Buenas noches. Un placer, gusto de saludarte. Placer es nuestro. Chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos frente a una empresa que parece